Muy bien, abrimos el diario de guerra del coronel Octavio Pérez. Vamos a hablar de estrategia con él. Muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Pero te pido permiso para pasar a Barcelona. En Barcelona está pues un viejo amigo, analista político ucraniano, periodista, Oleksandr Slychov, que nos ayudó al principio de la guerra muchísimas veces a entender lo que estaba pasando. Hacía rato que no nos comunicábamos contigo. Qué gusto. Y mi primera pregunta es, por supuesto, aunque estés en España, me imagino que puedes saber cómo ha caído todo esto en el pueblo ucraniano. Buenas tardes, un gusto saludarles. Gracias por la invitación. En Ucrania ahora es una gran noticia. Les puedo asegurar que el pueblo ucraniano lo tomó con bastante frustración este conflicto que ocurrió entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Donald Trump de Estados Unidos. Nos parece un gran problema que los Estados Unidos siguen poco entendiendo los intereses de Ucrania y lo que está pasando en Europa del Este. Es un gran problema que esta alianza entre Ucrania y Estados Unidos está amparándose. Pero también les puedo asegurar que la sociedad ucraniana sigue apoyando el rumbo del gobierno de Ucrania y, en nuestro punto de vista, el presidente Zelensky lo que hizo en la reunión era defender los intereses de Ucrania e intentar mandar el mensaje a la administración de Donald Trump de lo que estaba pasando en Ucrania hasta hoy en la guerra contra Rusia. A ver, durante la entrevista luego en la cadena Fox y también Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, hablaron de que tenía que renunciar Zelensky. Trump en algún momento dijo que tenía muy poco apoyo popular. Vimos después que esta resolución, la primera noche para apoyarle con 38 votos de su propio partido no pudo ser posible, tuvo que irse un segundo día. Esto que sucedió, ¿le quita popularidad a Zelensky en Ucrania o aumenta su popularidad? Absolutamente no lo quita, aumenta su popularidad. La gente se siente protegida por el presidente que tenemos. Yo le explico, no es que queremos pelearnos, digamos, con nuestros socios estadounidenses. No hay un intento de conflicto con Washington. Hay que entender también que Volodymyr Zelensky es un presidente de país en guerra. A su posición están mirando 1 millón de ejército que ahora están en combate, en batalla. Él es representante del ejército en guerra, en combate. Entonces, él tiene que ser un líder fuerte y no retroceder en frente de negociaciones tan fuertes que tenemos con Estados Unidos. Entonces, la opinión pública ucraniana sigue apoyando a Volodymyr Zelensky. Y lo que pasó hoy en Washington, al revés, está aumentando su apoyo entre la comunidad ucraniana y ahora esto en Europa, entre los europeos también. Hay que destacar que los europeos se pusieron al lado de Ucrania en este caso. A ver, entonces, ¿qué pasaría? Ahora mismo, por ejemplo, ¿Rusia sigue atacando? Obvio que sí. Han lanzado los drones contra la capital esta noche. O sea, Rusia sigue atacando con la guerra. Esto no para. ¿Va a aumentar los ataques si Putin lee todo esto como una debilidad de los aliados? Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que para Putin a él le beneficia mucho los conflictos que tiene Ucrania y Europa con los Estados Unidos, cuando no hay unidad en el occidente. Entonces lo que va a hacer Putin es aumentar la amenaza y los ataques. Esto está clarísimo, porque la defensa aérea ucraniana depende mucho de munición norteamericana. O sea, el cielo ucraniano está protegido por la munición incluso de Estados Unidos. La gente puede vivir alguna vida tranquila y dormir por la noche porque los Patriots y otros sistemas antiaéreos occidentales están protegiendo nuestro cielo. Sin eso, Rusia puede alcanzar cualquier rincón de Ucrania. Entonces, es todo muy intervinculado. Para Rusia ahora están aplaudiendo en Moscú que entre los occidentales siguen estas confrontaciones.
Coronel, usted como estratega militar, ¿qué podría pasar ahora, no? ¿Despierta Europa? ¿Va a aumentar sus gastos militares? ¿Europa va a tener un compromiso con Ucrania si Estados Unidos se aleja de la defensa y enviaría soldados, aunque no sean miembros de la OTAN, o eso es impensable? No, primero, ya Giorgia Meloni dijo, después de lo que ocurrió hoy, que había que hacer una reunión abrupta. Estaba mencionando en el segmento anterior que posiblemente sea el miércoles. Ajá. El problema es que ya lleva semanas Europa preveyendo, porque mira, aquí hubo 2 o 3 fallos crasos en esta reunión. Número uno, todo el mundo sabía que Zelensky quería seguridad y quería un respaldo de seguridad con este tratado. Por otro lado, Scott Bessel, que es el secretario de Energía, que había hecho este tratado, que estaba ya acordado, se quedó muy defraudado porque Zelensky saca esto a la palestra pública. El error más grave, que lo dijeron en el segmento anterior, fue tener esto en la prensa abierta. Muchas discusiones ocurren cuando hay este tipo de tratados, pero no se entera al público. Cuando se empiezan a faltar al respeto y a insultar, y se faltan al respeto al punto que tú no hiciste esto, y J.D. Vance se mete, es como 2 padres con un niño tratando de ponerlo en onda, y ahí se puso el problema. ¿Qué pasa? Si esto se hubiese hecho tras bastidores, al llegar al acuerdo, durante el almuerzo él le pudo haber dicho, o una reunión colateral, mira, yo quiero que tú me des seguridad. Todo el mundo sabe que Trump le había dicho a él, número uno, la seguridad te lo va a dar Europa. Puede ser Francia, puede ser Inglaterra. Es más, en una conferencia de prensa ayer, después que se reunió con el primer ministro de Inglaterra, Trump dijo, nosotros tenemos fe que los ingleses pueden ser esa parte que le da la seguridad. Para colmo, la presencia, la plantilla de americanos en Ucrania, en todas estas industrias de reconstrucción, representa una seguridad alterna. Y si los ingleses tienen un problema, ahí estaremos nosotros para apoyarlo. Entonces, al Zelensky sacar este olla de grillo, decir, yo vengo aquí buscando seguridad, se forma el tiri-bitari entre ellos dos, y ahí se les pierde el hilo de la... Y están enfrente de no únicamente el pueblo americano, de la prensa internacional. O sea, que si todo esto se hubiese hecho a puerta cerrada, y después que firmaron salen al público y dicen todo, él pudo haber tenido... Y lo bueno que está pasando ahora es que todavía está en Washington. Yo estaba chequeando dónde estaba Zelensky y a las 7 de la noche todavía estaba en el Centro Cultural Ucraniano. Lo bueno es que él y su grupo, cuando le dijeron sálganse de la Casa Blanca, estaba en un cuarto alterno y trató de... Bueno, ellos se fueron, creo que dejaron el almuerzo. Dejaron el almuerzo, pero estaban tratando de recapitular ese, bueno, vamos, y Trump le dijo, no, váyanse de la Casa Blanca. Lo que te quiere decir que si Zelensky se queda esta noche y se queda mañana, se puede rescatar todo esto. Ahora, el día que tú digas que Zelensky cogió el avión, entonces borrón y cuenta nueva. Así que hay potencial de restaurar esta conversación. Como te digo, todo el mundo sabía que Zelensky venía a buscar ese pacto de seguridad que Trump ya le había dicho 2 días anteriores, te lo va a dar Europa, te lo va a dar los miembros de la OTAN. Vamos a una pausa, Alexander. Cuando regresemos, yo te adelanto la pregunta. Ok, todo el mundo, toda Europa está apoyando a Zelensky hoy moralmente. ¿Ese apoyo se va a convertir en un apoyo militar, en un apoyo efectivo? Cuando regresemos de la pausa, estamos hablando con nuestro amigo Alexander Sluchak, desde, joven ucraniano que ha vivido la guerra intensamente, está ahora mismo en Barcelona. Volvemos. Con Alexander Sluchak, joven analista político ucraniano desde Barcelona. Y la pregunta que habíamos dejado pendiente, supongamos que Estados Unidos se desentiende, cosa que a mí me parece un tanto complicada, parcial o totalmente de la guerra. Este apoyo que tiene ahora Zelensky, que me estás contando en Europa, moral, ¿se va a traducir en apoyo militar y en apoyo estratégico y en apoyo en hombres? Una muy buena pregunta. Mi primera respuesta sería que Ucrania tiene que contar con su propia fuerza y con sus propios recursos.
Seguramente que sí. La segunda cosa es que en Europa hay ciertos gobiernos como el de Alemania y de Reino Unido que están alineados con Ucrania desde el inicio de la guerra, mandando mucho apoyo armamentístico y militar y financiero. Y ciertos gobiernos que están en el este de Europa, en el norte, que están con un conflicto con Rusia histórico. Entonces, desde estas capitales llegan unos señales positivos que Ucrania podría contar con el apoyo alemán, británico, polaco, báltico, finlandés. Pero a Europa en general le falta unidad hasta hoy. 3 años de guerra no provocaron un despierto de Europa, lamentablemente. En ese sentido, yo estoy muy crítico hacia posible reemplazo de Europa en la ayuda hacia Ucrania. Ucrania sigue mandando el mensaje que Europa está en guerra, pero, por ejemplo, los países más lejanos en el sur o en el oeste de Europa no se sienten en guerra, lamentablemente hasta hoy. Entonces, nuestro problema es que al final Ucrania se siente casi sola en frente de una amenaza rusa y el occidente lamentablemente no está despertándose. Ujú. Es decir, por ejemplo, España, que ahora anunció algo de ayuda, es una cosa no simbólica, pero casi simbólica. Italia, ¿qué diría Meloni? Hoy creo que dijo que apoyaba a Ucrania, Sí, ¿no? no, ella está en total apoyo. Mira, una de las cosas que también ocurrió hoy es que Marco Rubio dijo que es muy posible que los Estados Unidos les retire los fondos a la OTAN. O sea, que no va a seguir sufragando, que es casi el 52% del fondo de la OTAN. Si eso ocurre, entonces Europa, lo que queda de la OTAN, que es toda Europa, más Canadá, va a tener que ponerse el cinturón y entender lo que te está diciendo Alexander. La guerra es de nosotros. Hay 2 o 3 países que lo tienen muy claro, que si dejamos a Ucrania, cae Ucrania y viene para Polonia, viene para Estonia, las repúblicas bálticas y seguirá. Por lo menos Moldavia sería la próxima, ¿no? Entonces, ese es el punto clave. Otro elemento es el retiro de los fondos a la OTAN para ahorrar el presupuesto. Si eso ocurre, van a haber más gente apoyando a Ucrania, porque dice, prefiero pelear la batalla en Ucrania, que es lo que ha dicho Zelensky todo el tiempo. Los muertos lo estamos poniendo nosotros. Mándenos la ayuda, sigan apoyándonos, porque si no... Sí, pero esa estrategia de Biden de tratar de ganar una guerra sin soldados, yo también la cuestiono un poco, ¿no? Eso fue para no contradecirse porque acababa de salir de Afganistán. Sí. Pero ahora yo le pregunto a Alexander, se está hablando de impedir una tercera guerra mundial, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que Europa ha iniciado 2 guerras mundiales sin pedirle permiso a los Estados Unidos. Europa lo provocaron. No recordamos, no olvidemos que la Segunda Guerra Mundial fue provocada por Alemania nazi, por la Unión Soviética, por Moscú, cuando los dos invadieron la Polonia. O sea, Moscú sigue siendo una amenaza para Europa, no ahora, hace 3 años, desde mucho tiempo, desde décadas. Y Europa pensaba que con Moscú se puede hacer negocios y buena onda, pero bueno, al final Rusia no se convierte, no se democratiza. Entonces, este riesgo, esta amenaza va a venir y va a venir para Europa para muchos tiempos adelante. Y yo estoy de acuerdo totalmente con ustedes que Europa tiene que preocuparse por su defensa, porque al final la tercera guerra mundial no es que Ucrania la va a provocar, la está provocando Rusia actualmente. Bueno, lo que decía, ¿no? Las guerras mundiales empezaron sin contar con Estados Unidos en lo absoluto. Estados Unidos terminó arrastrado en las 2, en la guerra del 14 y después en la guerra del 39 al 45, terminó interviniendo, arrastrado a esa guerra. Bueno, en el caso porque por donde menos se le imaginaba a uno, con Pearl Harbor, Japón, etcétera. Es un peligro también desentenderse completamente de la guerra de Ucrania. Bueno, por eso es que los Estados Unidos se convirtió en el polizón del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Policía. El policía del mundo. Y tuvo casi 1.2 millones de soldados en Alemania y en Vicenza, donde está la brigada de paracaidistas. Todas esas bases para proteger el ataque por el estrecho de Fulda, que es el clásico ejemplo de los rusos atacando hacia Occidente. Lo mantuvimos hasta el año 89 y después fuimos cortando. Ahora mismo hay muchas de las unidades en Alemania
que se han movido hacia Polonia. O sea, el que no entienda que la administración y la administración anterior, todos han visto que hay necesidad de confrontar a Putin, o sea, mover unidades que estaban en Alemania de lo más complaciente a instalaciones de que rotan cada 6 meses de los Estados Unidos hacia Polonia, donde ha habido ejercicios militares en Finlandia conjuntos, donde ha habido ejercicios militares en las repúblicas bálticas. Eso es una ofrenda. O sea, el que diga que los Estados Unidos y que esta administración se está doblegando, poniéndose al lado de Putin, no es cierto. Pero lo que está pasando ahora es muy posible que Europa por fin diga, tú sabes qué, esto es nuestro problema. Mira, ponte a pensar, los británicos tienen los Gurkhas, que son de Nepal, y los franceses tienen la Legión Francesa, que son gente conscriptos de muchos países del mundo. Esos fueron los primeros que tú puedes mandar a Ucrania, que están bajo directorio de la defensa de Francia y los Gurkhas, que son parte del ejército británico. Un contingente de 30.000, que es lo que estimaron la OTAN, para ayudar a proteger un cese al fuego, para prevenir que Putin se atreva, eso sería una buena pausa. Si ahora Meloni y Europa dicen, bueno, ya sabemos que Trump dijo que nosotros no vamos a hacer, nosotros vamos a poner 30.000 soldados. Y mira, aquí van los primeros. Te mandamos los Gurkhas. Sí, pero fíjate, esa escalada es interesante. Ahora, Alexander, supongamos que sí, que fue J.D. Vance el que puso el punto de sal. ¿No hubiera sido más inteligente de Zelensky, aunque no estuviera de acuerdo, decir, bueno, sí, tenemos algunas diferencias, pero las coincidencias están por encima y aquí salimos más fortalecidos, solo para que Putin no tuviera esa imagen de división que se ha proyectado hoy y después discutirlo o sea, la idea de discutir eso públicamente, ¿no le traicionó un poco la emoción a todos? Yo estoy de acuerdo que la emoción traiciona a todos. Yo creo que eso no tiene que ver tanto con las posturas que tenías, sino que con las garantías de seguridad que Ucrania estaba buscando con este acuerdo de minerales que, según la postura ucraniana, debería traernos las garantías. Me parece había un desacuerdo entre Ucrania y Estados Unidos en el tema de garantías de seguridad. Una desconfianza también, porque el tema de los minerales para la sociedad ucraniana ahora está muy sensible y lo tratan aquí como que algún intercambio, algo al revés, y para que no sea un memorando de Budapest segunda versión. Entonces, Ucrania por eso... ¿Qué dice el memorando de Budapest? El memorando de Budapest, cuando Ucrania entregó las armas nucleares en cambio de supuestamente algunas garantías de seguridad de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Después se sumó China. Al final esto no funciona porque el memorando no tiene alguna obligación práctica. Entonces la sociedad ucraniana, con esta lección del memorando de Budapest de año 96, ahora quiere una garantía de seguridad práctica y viable. Y cuando hacemos esta decisión de intercambiar minerales y cooperar en este ámbito, queremos algo en cambio, pero algo firme. Bueno, ya no va a ser la OTAN, lamentablemente, entonces la gente está pensando y está preguntando al presidente mismo, entonces, el Occidente, ¿qué garantía nos va a proporcionar? Y no hay respuesta. ¿Qué responde usted a la pregunta de muchos norteamericanos de por qué tenemos que ayudarle, por qué tenemos que darle garantías? ¿Eso no es un problema de los estadounidenses? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un problema del mundo occidental y Estados Unidos es el líder en este mundo occidental. Yo no creo que océano es un obstáculo entre Estados Unidos y Europa. No es así. Yo creo que la caída de Ucrania, como usted ha dicho antes, significa después el ataque contra Europa del Este, contra Moldova y contra los Bálticos, bueno, cualquier país en el este que tiene frontera mutua con Rusia, porque Vladimir Putin no va a parar con Ucrania. Entonces, la seguridad europea es conjunto con la seguridad estadounidense. No son dos factores aparte. Entonces, aquí estamos jugando muchas cosas. Si Rusia no puede salir destruyendo la seguridad que tuvimos hasta hoy. Entonces, y lo que sí me preocupa de verdad como ucraniano es que Ucrania decidió
resistir a partir de 2022 pagó con muchas vidas humanas. Yo perdí muchos compañeros en el frente. Entonces, al final, no es que nosotros no participamos, nosotros somos primeros que participamos. Es una demuestra para el Occidente y para Estados Unidos que estamos dispuestos a seguir resistiendo por nuestro país. No queremos tropas norteamericanas en Ucrania. Estamos dispuestos nosotros a seguir luchando. Por eso necesitamos este apoyo porque estamos como socios en esta cosa contra el mundo autoritario, contra Rusia, contra Cuba, contra Venezuela, contra China y Corea del Norte y muchas más autocracias que ahora se sienten mucho más poderosas que antes. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. Mucha suerte y ojalá se encuentre una solución a un problema que ya vemos que no es tan fácil de solucionar como pudiéramos creer. Se queda conmigo, coronel, un segmento más. Gracias a Alexander Slichok. Llevamos ya 3 años intercambiando ideas sobre esta guerra. Ahora él está en Barcelona. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.